algún otro tema que repasemos, pero por el momento vamos haciendo un ejercicio de inversiones. Y lo que ya habíamos repasado en la anterior ayudantía es que para inversiones lo importante es ir identificando más que todo esto, la estructura de que tenemos un total de la inversión y dentro de ese total va a estar compuesto por el activo fijo, el activo diferido y el capital de trabajo. Entonces siempre nos van a dar estos datos, tal vez siempre el total o tal vez los tres, pero quiere que hallemos o deduzcamos alguno que otro. Puede que nos dé este y el último y nos pida hallar este y así. Y dentro de lo que es el activo fijo, que también decíamos que era todo lo que es tangible como muebles, edificios, equipos, maquinarias, etcétera, está lo que son los activos depreciables y los no depreciables. Dentro de los activos depreciables quiere decir aquellos que tienen una depreciación cada año. Entonces, cada año se va a depreciar un monto y eso depende de su vida útil. Los activos no depreciables los consideramos así aquellos que tienen una plusvalía en vez de despreciarse, como por ejemplo el terreno, que si uno compra un terreno no va a valer lo mismo, no se va a depreciar, pero va a aumentar su monto. Entonces, esto de acá es en lo que consiste los activos fijos, ¿ya? Y es una pista también porque esto es lo que nos pueden financiar. No nos pueden financiar el monto de activo diferido o de capital de trabajo. ¿Por qué? Porque el banco quiere una garantía. El que nos va a prestar va a ser el banco. Y para ello tiene que tener una garantía de un objeto de valor. Entonces, con esta estructura de acá, vamos a ir trabajando, vamos a ir recolectando datos. Simplemente, en general, tienen que saber total, activo fijo, diferido, capital de trabajo y dentro del activo fijo lo que es activo depreciable y no depreciable. ¿Ya? Entonces vamos a ver este ejercicio que si tenía en el práctico no lo sé, pero es un ejercicio del práctico del ingeniero. Y también viene así en los exámenes. Ahora, como les decía, hay incisos que él quiere respuestas por inciso a lo que él daba a entender. Hay incisos que son más largos que otros. Esto de acá puede ser mucho más corto que esto de acá. Entonces, si nosotros tenemos poco tiempo en el examen, tal vez nos conviene empezar por el más corto y así seguirle y dejar para lo último lo más largo, dependiendo de qué tan confiados nos sintamos en nuestro procedimiento. Entonces vamos a ir viendo la estructura primero. Lo que yo quiero es ir sacando, me dice, la inversión total de un proyecto es de $700,000. Entonces, lo que tenemos de total corresponde a ese monto. Me dice, ya, vamos a anotar primero que teníamos activo fijo, teníamos activo diferido y teníamos capital de trabajo. ¿Ya? Me dice el 30% de este total, porque el total está compuesto de activo fijo, diferido y capital de trabajo. El 30% corresponde al capital de trabajo. Entonces, lo que equivale al monto de capital de trabajo va a ser igual al 30% de 700,000. Si quieren pueden ir calculándolo, por favor. Y luego me dice 210,000. 210,000. A eso corresponde lo que es el capital de trabajo.
Y tenemos una inversión diferida de 20.000. Luego dice que se pretende financiar todo el activo depreciable. Ya, esto es algo que debemos tomar en cuenta, porque dentro del activo fijo decíamos que teníamos activo depreciable y activo no depreciable. Ya, no sabemos el monto del activo fijo, pero podemos calcularlo. ¿Cómo? Tenemos el total y tenemos los otros dos. Entonces, la diferencia de 700.000 menos 20.000 menos 210.000 me va a dar el activo fijo. Si lo pueden. 470.000. Entonces dijiste que el activo fijo es simplemente la diferencia entre el total menos lo diferido y el capital de trabajo, ¿no? Porque estábamos diciendo que la inversión total se compone de 1 activo fijo, 2 activo diferido y 3 activo capital de trabajo. Entonces la suma de estos tres me tiene que dar 700.000, que es el total. Entonces si yo tengo los otros dos, puedo sacar el que me falta, ya sea me falte este o este en el enunciado, en el ejercicio que estemos haciendo. Ahí entendí. Ya. Entonces me dice aquí que se pretende financiar el activo depreciable. Entonces, en lo que va a ir a financiamiento va a ser esto. Solamente este monto, no el total. No me lo está diciendo en este enunciado el total. Me dice el financiamiento va a ser a 5 años plazo y al 8% anual. Ya. Dice que un 10% de la inversión total es activo no depreciable. Ahora me está hablando de este activo de acá. Lo que me interesaría si es que me pidiera la cuota o el interés o la amortización sería el activo depreciable, porque eso se financia. Pero para poder sacar el activo depreciable, si es que no me lo da directo, yo necesito conocer el activo no depreciable. Y eso es lo que me está dando acá, que dice que representa un 10% de la inversión total. Entonces va a ser el 10% de 700.000, que es la inversión total. Son 70.000. Ya. Y estamos aquí. El activo depreciable tiene una vida útil de 12 años. Ya. Entonces, este activo de acá, de vida útil, tiene 12 años. ¿Para qué nos sirve la vida útil? Nos sirve para sacar lo que es la depreciación si es que nos pidiera. Ahora, recuerden también que lo que se deprecia son los activos depreciables. No se tienen que confundir y tomar el total, esto de acá. El total del activo fijo está compuesto por activo depreciable y no depreciable. Ya. Entonces, si el enunciado dice que calcule la depreciación, entonces tengo que tomar en base el monto del activo depreciable. Si me dice, ya lo vamos a ir viendo más bajito, el valor residual, es en uno de los incisos. Ya, vamos por acá. Dice que el primer año empieza a trabajar al 60% de la capacidad, el segundo en 85% y el tercero es al 100%.
Estos porcentajes los voy a ocupar cuando me pida hallar las utilidades en tal año. Me va a servir para sacar mis ingresos o mis costos. Ya. Entonces un ratito vamos a hacer espacio acá. Y dice los costos fijos parciales sin considerar la amortización de la inversión diferida representan un 4% de los ingresos. Ahora vamos a ver en esta tabla, por si no lo recuerdan, que es en la tabla de ingreso-gasto. Tenemos esto de acá. Ya. Esto de acá es la amortización de la inversión diferida. Inversión diferida hace referencia al activo diferido. Entonces yo tengo una inversión diferida acá, ya, este monto. Me voy a la tabla de ingreso-gasto. Lo que pasa, y tienen que saber, de que esa inversión yo estoy planteándomela recuperar. Es algo que estoy invirtiendo, pero cada que pase el tiempo lo voy a recuperar. Pero me voy a poner de meta de 3 a 5 años. No menos, porque es mucho dinero para recuperarlo en un solo año. Y ya en 3 años me puedo dar un plazo para considerarlo como costo, porque fue mi inversión. Entonces, me doy el plazo para recuperarlo en 3 años, en 4 años o en 5 años. A partir del 6º año, por más sea el ejercicio que sea, no hay amortización diferida. ¿Ya? Entonces, el total de la amortización diferida dividido siempre entre 3, 4 y 5. ¿Ya? Para los primeros 3 años, 4 o 5 años. ¿Ya? Por eso es que me da aquí aparte, sin considerar esto. Entonces, para la tabla de ingreso-gasto tenemos los ingresos, ya después nos lo va a decir. Me dice la amortización diferida, tengo los costos. Dentro de los costos totales, tengo costos fijos y tengo costos variables. Entonces, dentro de los costos fijos me está diciendo sin considerar la amortización diferida, entonces eso quiere decir que tengo costo fijo parcial y tengo el otro costo que es la amortización diferida. Voy a considerar ambos en los primeros 5 años o 3 años. Claro que lo van a especificar porque si se dan cuenta el ejercicio no lo dice, pero si les dijera ya considere para la amortización diferida 3 años, ustedes lo consideran 3 años. Ahora, si no les dice, igual pueden considerar de 3 a 5 años. El costo fijo parcial en este caso me dice que es el 4% de los ingresos. Y me dice que los costos variables representan un 54% de los ingresos. Entonces aquí directo 54% de los ingresos. Eso es en general. Ya estos datos me está dando para que yo halle otras cosas. Los costos totales en el año 6 y en el año 7 y en el año 3. Ya. Me dice también que el IVA neto es del 6%. Vamos a empezar a resolver el inciso A. Me pide la utilidad neta.
vamos a ver la tabla para recordar. Tenemos ingresos y tenemos costos fijos y costos variables. Los detalles ya en estos ejercicios que tienen que ser a mano ya no importan mucho. Les va a dar así en función del ingreso, les va a dar un monto, etc. Luego de eso tenemos los costos totales. La diferencia entre ingresos y costos totales se llama utilidad bruta, porque no es eso lo que en realidad nosotros ganamos menos. ¿Por qué? Por los impuestos. Ya. Para empezar tenemos impuestos IVA, impuestos IT. Ya. Después de eso vamos a tener una utilidad imponible. ¿Por qué? Porque nos dicen que no podemos ganar demasiado. Entonces, a la utilidad que nos queda después de pagar esos ingresos, esos impuestos, nos van a aumentar un 25% de impuestos. Y luego de eso recién nosotros vamos a poder decir, esta es nuestra utilidad neta de este proyecto, de esta empresa, de esta inversión. ¿Ya? Entonces lo que quiere aquí es lo último. ¿Ya? Por eso es lo que este inciso, cuando pido hallar la utilidad neta, es uno de los más largos, ya sea en el año 1, en el año en el que les dé, es igual un poquito largo. Ya. De que aquí no me está dando, digamos, como en otros enunciados, lo que es la materia, el producto y se vende en tal cantidad como hemos visto en el anterior ejercicio que hicimos. Entonces, pero me da una pista. Me da una pista precisamente de esto de acá. Ya. ¿Cómo podemos hallar los ingresos? Aquí me dice que los costos totales en el año 7 es 464.000 y en el año 3, 468.000. Ya. Costos totales. Los costos totales están en función del costo fijo y costo variable. Y eso está en función del ingreso. Entonces, por ejemplo, para el año 7, recordemos igual que a partir del año 3 se trabaja al 100% de la capacidad. Ya. Entonces, costos totales, por ejemplo, para el año 7, van a ser los costos fijos más el costo variable. Para el año 7 habíamos dicho que no contábamos con, no tomábamos en cuenta la amortización diferida, porque es hasta el año 5 nomás. Entonces, aquí el costo total va a ser lo que es el 4% de los ingresos, que es el costo parcial que nos da de datos. 4% de los ingresos. El costo variable nos dice 54% de los ingresos. Si yo reemplazo esto aquí, 464, 0, y sumo esto de acá, tengo 58% de los ingresos. Entonces, aquí yo puedo saber los ingresos en el año 7, para el año 7. ¿Cuál es la diferencia del año 3 en este procedimiento? Es que aquí ya no consideraríamos lo que es la amortización de la inversión diferida. Por eso es que aquí hay más costos que acá. Entonces, ¿cuánto sería esto en el año 7? Recuerden que esto es porcentaje y se tiene que dividir entre 100. Entonces sería este monto de acá dividido
entre 0,58. $800,000. Ya, gracias. Entonces, estos son mis ingresos trabajando al 100% de la capacidad. En el año 1 me dice que yo trabajo al 60% y yo necesito trabajar con los datos del año 1 para sacar la utilidad neta. Entonces, los ingresos para el año 1 van a ser el 60% de esto, de 800,000. 480 es igual a 800,000 por 0,6 me da 480,000. Ya. Luego, ¿qué debemos sacar? Lo que son costos totales que van en función de los costos fijos y a la vez el costo fijo tiene la amortización de la inversión diferida más los costos fijos parciales. Y luego costos variables. Costo fijo, ¿cuánto va a ser? La amortización de la inversión diferida. Podemos sacarlo dividiendo este número, los 20,000, entre 5. Entonces eso nos da 4,000. Sí. Ya. Tenemos este valor de la amortización diferida, que es nuestro costo cuando estamos en el año 1. Entonces tenemos 4,000 más lo que es el costo fijo parcial, que va 4% de los ingresos. En este caso, el ingreso para el año 1 sería 480,000. Entonces, ¿cuánto tenemos? 19,200. 19,000. 19,200. Ya, gracias. Bueno, tenemos los costos fijos parciales, nos falta el costo variable. Costo variable viene a ser el 54% de los ingresos. Entonces tenemos el 54% o 0,54 por los ingresos de este año, 480,000. Y esto va a ser En los costos fijos es 23,200. No le sumé los 4,000. Sí, 23.200. ya, gracias, 23,200. Y luego los costos variables $259,200. Sale Sí, es eso. el 4% de 480,000. Y ahora, esto y esto me van a dar los costos totales. $282,400. Sí, es eso. Ya.
tenemos ingresos y costos totales para este año. Ahora podemos sacar lo que es la utilidad bruta. La utilidad bruta viene de restar los ingresos menos los costos totales, o sea, va a ser la resta de 480.000 menos 282.400. $197.600. Sí, es eso. Ya, entonces tenemos la utilidad bruta. ¿Qué decíamos? Que necesitamos lo que es el impuesto. Laura, disculpa, ¿cómo sacaste la utilidad bruta? La utilidad bruta viene de restar los ingresos menos los costos totales. Gracias. Entonces tenemos esto de acá. Y el IT viene del 3% de los ingresos. Un ratito, por favor. Entonces lo que es fácil sacar es el IT, va directo. A veces lo que nos complica es en lo que es el IVA, pero en este caso creo que no está tanto. El IT viene de sacar el 3% a este monto de acá, a los 480.000, y eso 14.400. 14.400. Luego lo que es el IVA. El IVA nos dice en este caso el enunciado que el IVA neto es el 6%. ¿Por qué nos dice IVA neto? Porque viene de la resta del débito fiscal y el crédito fiscal. Lo que es el débito fiscal es el 13% de los ingresos. De lo que tengamos de ingresos ese año tenemos que sacarle el 13%. Y el crédito fiscal es lo que nosotros compramos en factura. Entonces, todo lo que nos den factura, le podemos sacar el 13% y eso va a nuestros impuestos, es el crédito fiscal. Y el IVA a pagar o el IVA neto es la diferencia del débito menos el crédito. Entonces, cuando sale una diferencia así positiva, es que yo voy a pagar IVA este mes o este año. Pero si, por ejemplo, nosotros tuviéramos más facturas, podemos igualar incluso a este monto, ¿ya? Pero no siempre es el caso. Y si nosotros igualáramos y tuviéramos todavía más facturas, ese crédito que nosotros tenemos en factura es acumulable, o sea que sigue para el siguiente mes porque se presenta mensual, ¿ya? Entonces esto se acumula y si en el siguiente mes no conseguí tanta factura, me viene lo de acumulado, también resta, ¿ya? Pero en este caso nos da el IVA neto y nos lo da en función de los ingresos. Nos dice que es el 6% de los ingresos. Entonces vamos a sacar el 6% a esto de acá. $28.800.
Sí, sí. Sí, sí es. Ya. Después de esto, nosotros tenemos lo que es la utilidad imponible. Lo que tenemos de utilidad, pero a lo que nos van a sacar un 25%. Este es el IVE, que es el impuesto a las utilidades, y viene por el 25%. La utilidad imponible es lo que tenemos de utilidad bruta menos el IT y menos el IVA. Entonces restamos este monto de acá con estos dos de acá. Y tenemos la utilidad imponible. $154,400. Gracias. Y de ahí le sacamos el 25% para obtener el impuesto a las utilidades. $38,600. 38,600. Sí. Ahora recién tenemos la respuesta a lo que nos dice el enunciado, la utilidad neta, que sería la resta de la utilidad a la que nos van a poner el impuesto, menos el impuesto que nos están cobrando. Entonces sería la resta de 154,400 menos 38,600. $115,800. Entonces, ese sería el resultado del inciso A. Como les decía, es bastante largo. Ahora, si es que ustedes le entienden, también pueden relacionar cuando tienen algo en función de los ingresos. Por ejemplo, en esta parte de aquí, donde tenemos esto y esto en función de los ingresos, estábamos diciendo que la utilidad imponible es restar la utilidad bruta, el resultado de la utilidad bruta, menos el IT y menos el IVA. Ahora, la utilidad bruta es 197,600, por así decirlo. El IT es el 3% de los ingresos y el IVA es el 6% de los ingresos. Ahora, para sacar la utilidad imponible, directamente podemos restar 197,600 menos el 9% de los ingresos. Y así ya no haríamos tanto cálculo como sacar este número. Directamente de aquí nos podemos saltar a este resultado si es que estamos cortos de tiempo. En el caso es de que esté en función de los ingresos, creo que se puede hacer y trabajar así. ¿Se entendió hasta aquí? En el caso que me pidiera la utilidad neta del año 2, yo trabajo con el porcentaje que me está pidiendo arriba, ¿no? Sí, cambiaría ya desde aquí, porque en el segundo año ya es al 85%. No tendría nada que calcular del año 1, directamente me voy todo del año 2, ¿no? Sí, a lo que pida. Directamente lo más que se pueda, porque no sé, creo que da 1 hora en el examen. Gracias. Ya, entonces aquí nos pide el IVA en el año 5. Lo que nos está pidiendo es este IVA de acá. Pero nosotros no tenemos que hacer muchos pasos, si es que ya lo van pensando. Miren. Para el IVA en el año 5 yo necesito conocer mis ingresos. Mis ingresos en el año 5, a partir del 3 habíamos dicho que se trabaja al 100%. Entonces mis ingresos
para el año 7 son 800.000. Va a ser lo mismo para el año 3, para el año 4, 5, 6. Entonces yo ya tengo mis ingresos para el año 5. Ingresos del año 5 va a ser 800.000. Ahora me dice que quiere el IVA. El IVA es el 6% de los ingresos. Entonces, 48.000. 48.000. Entonces simplemente necesitamos multiplicar 800.000 por 0,06 y tenemos ya el resultado del IVA. Entonces este inciso fue sumamente corto a comparación de los otros. ¿Se entendió, no? Luego tenemos la utilidad bruta en el año 3. La utilidad bruta hace referencia a la primera utilidad que sacamos, o sea, simplemente ingresos menos costos. Ya habíamos dicho que los ingresos ya a partir del año 3 vamos trabajando al 100%, entonces ya conocemos el valor de nuestros ingresos en el año 3. La utilidad bruta va a ser igual a los ingresos menos los costos totales. Los ingresos los tenemos, voy a seguir poniendo. Los costos totales para el año 3 necesitamos considerar los costos fijos parciales y los costos de la amortización de la inversión diferida. Ahora también necesitamos considerar los costos variables. ¿Por qué considero la amortización de la inversión diferida? Porque yo he dicho que esa inversión la voy a recuperar en 5 años. Como estoy en el año 3, yo todavía tengo que considerarlo como costo. Pasados los 5 años, recién yo voy a dejar de tener ese monto de 4.000, que es nuestro caso, como un costo. Entonces, aquí tenemos los ingresos menos cuánto es los costos fijos parciales para este año. Lo podemos dejar en función de los ingresos, que era el 4% de los ingresos. Luego vamos a ver primero los costos variables. Costos variables era el 54% de los ingresos. Y la amortización, si se acuerdan, es de 4.000. Entonces, resumamos esto. La utilidad bruta para el año 3 va a ser, aquí tenemos una resta, aquí. Entonces tenemos 1 menos 4 menos 54. Perdón, 1 menos 0,04 menos 0,54. Y eso nos da 0,42 de los ingresos menos 4.000. La utilidad bruta va a ser por 800.000 menos los 4.000. Si no estoy mal, da 332.000. Ya. En sí, esto es resumen, porque a veces les resulta más fácil hacer este análisis en vez de estar agarrando este valor de acá y multiplicando por 0,4. Agarrando este valor de acá y multiplicando por 0,54. Esto de acá nos da un número, aquí tenemos un número. Pero, o sea, directamente esto se puede hacer por análisis y
Aquí simplemente nos queda multiplicar una vez en lugar de hacer una, dos operaciones y luego restar todo. Pero de todas maneras, igual pueden aquí reemplazar 800.000. Aquí pueden reemplazar 800.000 por 0,04 y pueden seguir reemplazando 800.000 por 0,54 y luego restar 4.000. Como no se los complique, o sea, si ustedes le entienden de esta manera, pueden hacerlo de esta manera. Si ustedes no le entienden y se les es más fácil reemplazar los datos, también es válido. Ya, en sí es lo que yo hago es un paso menos, digamos, o dos. Pero si no lo pueden hacer rápido, también no es para complicarse, pueden reemplazar nomás. Ya. Ahora, este inciso de acá me dice el valor residual no depreciable en el año 15. Nosotros vamos a volver a repasar esta parte porque tenemos una tabla, esto se los mostró el ingeniero de depreciación. Hay activos depreciables como activos no depreciables. Tenemos nosotros los montos. Entonces, decíamos que hay activos que no se deprecian y hay activos que pierden su valor cada año. Entonces, cada año el valor residual significa el número de cuántas veces le estoy quitando una depreciación. La depreciación es anual y como me pide en un determinado año, yo tengo que restarle. Aquí me pedía en el año 5. Esta es una depreciación. Yo tengo que restarle a este valor 5 depreciaciones y eso es lo que me da 50.000 menos 5 veces 1.250. Ese es mi valor residual. Pero para los activos que se deprecian, ya, hay activos que no se deprecian y su valor residual viene siendo el mismo. Entonces, en este caso, quizás a nosotros ya nos dio la vida útil de los activos depreciables y ya, pero el inciso no nos está pidiendo los activos depreciables o el valor residual no del valor residual depreciable en el año 15. Entonces, como tenemos ese valor no depreciable constante, la respuesta va a ser lo que ya teníamos acá. Activo no depreciable son 700.000, perdón, 70.000. Y esta va a ser la respuesta del inciso D. ¿Se entendió esa parte? Sí, sí se entendió. Gracias. Ahora, por ejemplo, alguien podría decirme, si me dijera este ejercicio, que yo halle el valor residual de los activos depreciables en el año 12, podemos calcularlo. ¿Cómo? Aquí tenemos los activos fijos en total y este es el monto del activo no depreciable. Entonces la diferencia entre 470.000 y 70.000 aquí es 400.000, ¿no? Entonces me dice que la vida útil es de 12 años. Si yo divido 400.000 entre 12, voy a tener 33.333. Ya. Ahora, ¿alguien puede decir cuál será el valor residual depreciable en el año 12? Esta es una depreciación.
Para el año 12, yo tengo que restar aquí. Lo voy a hacer aquí. Tengo que restar 400.000 menos 12 por una depreciación. ¿Cuánto sale ese valor? ¿4? ¿Cuánto? Me sale 4. Ya. Este valor de 4 sale porque hemos redondeado acá, pero es aproximadamente 0. Entonces, para cuando cumpla este activo depreciable su vida útil, su valor residual va a ser 0. Pero ¿qué pasa también si me dijera en el año 13? Para el año 13, yo tengo que considerar que a principio de ese año voy a renovar mi activo porque ya cumplió su vida útil, tal vez lo puedo vender, pero lo ideal sería que yo lo venda, recupere un poco de la inversión y compre otro, porque ese activo que compré al principio puede que sea útil todavía, pero yo quiero renovarlo porque sería ideal. Entonces, ese año 12, mi valor residual es 0, pero yo voy a comprar otra vez la maquinaria, el equipo, etc. Entonces, para el año 13, al principio va a tener un valor inicial igual a este. Pero si me pidiera la depreciación en el año 13, tengo que restarle esa depreciación del año. O sea, una depreciación a estos 400.000. Entonces, así se va a ir repitiendo el ciclo. ¿Por qué? Porque puede que les diga en el año 20, en el año 30, en el año 50. Entonces, por ejemplo, aquí seguían de los años de vida útil. Para el año 24 va a ser 0. ¿Me entienden? Por decir, en el año 13 va a volver a ser 400.000. 400.000, pero tenés que restarle una depreciación. O sea, es como que al principio del año vos compraste los activos, ya porque se acabó el año 12 y ese año vida útil 0. Al principio del otro año, otra vez tenés los 400.000. Luego, a fin de año, que ya se acabe ese año 13, vas a tener que restarle una depreciación. El año 13 ya vendría siendo lo mismo que el año 1. El primer año se va a depreciar en una vez, le vas a restar una depreciación. Para el año 2 le vas a restar 2 depreciaciones. Y así. Ah, ya. Es. Va a llegar al 12 y así otra vez el ciclo. Todo lo de inversiones se entendió. ¿Hay alguna duda de que tengan algo que no hayamos visto tal vez? No sé si quieren hacer otro ejercicio de inversiones, no sé si quieren practicar capitalización o algún otro enunciado que hayan visto. Uno de capitalización. Yo tengo una duda en un ejercicio. Si quieren me pueden pasar y ya los vamos resolviendo. Te lo paso ahorita. Voy a pausa.
Dice, inversionista pretende sacar un préstamo hipotecario para construir un edificio con pequeños departamentos económicos para alquilar. La inversión por el proyecto completo es de $2 millones. Se pretende financiar el 80%. Ya, este es el 80%. El crédito es a 20 años plazo, tiene una cuota mensual y el interés es al 7% anual. Considerando que se puede construir un edificio con 70 departamentos, ¿cuánto debe cobrar por el alquiler mensual por cada departamento para cubrir el pago de la deuda, mantener el edificio y generar utilidades? Entonces, 60% es para pagar la deuda y 10% para mantenimiento. Y lo demás vamos a asumir que son utilidades, porque, o sea, queremos cobrar y también queremos ir generando utilidades a medida que vayamos pagando la deuda. Entonces, este monto de acá es lo que nos vamos a prestar a 20 años plazo. La cuota se saca con esta fórmula de acá. Siempre que me diga, bueno, cuando hablemos de cuotas de deudas a pagar, es con esa fórmula de anualidad, la que está ahí, la que estás señalando, ¿no? No siempre, porque te puede decir que la amortización es Fija. fija. Ajá. Ajá. Pero Vos ¿y si no me dice qué es? Porque ahí, por ejemplo, no me dice qué es. O sea, y yo tomé fija porque podés hacerla de no las sé. dos maneras de comparar. Creo que para este caso de este ejercicio, porque siempre lo preguntan, creo que sí es esta. No sé si lo has visto, que sí está resuelto por este medio de acá. Sí, lo resolvió por eso, por ese medio, pero él no dijo, digamos, por tal cosa que lo estoy haciendo así. Por ejemplo, igual hay ejercicios donde no te dice, pero, o sea, practicando, yo comparé y hay un ejercicio, digamos, que su presupuesto es de $400 y sacando con cuota fija, que es este caso de acá, sale la respuesta y sacando con amortización fija no sale, o sea, se sale del presupuesto la cuota. Entonces ahí elegís la respuesta que sí te salga, digamos, que sí te convenga. Pero para esto siempre lo he resuelto con esta fórmula de acá, aunque no haya dicho, digamos, acá. Ya. Ya, ahora vamos con lo que decía. Me dice que la pregunta me dice cuánto debe cobrar por el alquiler. Ya. Entonces, a 20 años plazo, 240 meses, al interés mensual, esto de acá, me sale esta cuota mensual, ¿no? Entonces, aquí lo que has hecho también es que esto Lo dividí divide entre los entre 70. 70 departamentos para sacar, digamos, lo que va a ir de la cuota en el alquiler. Me Me dice, sale 177,21. ya, 177,21. Esto es lo que va a ser destinado a la cuota. ¿Ya? ¿Eso es el total de la cuota Eh, que voy a cobrar por departamento? ajá, o sea, dentro del alquiler vos estás cobrando para pagar la cuota. Y esto es lo que necesitas para cubrir esa cuota por departamento. Ya, es que mira, él hizo que ese resultado que te dije ahorita, dijo que era el 60% para pagar la deuda. Hizo como una regla de 3 simple, dijo 177,21 es el 60%, X cantidad va a ser del 100%. Y o sea, esa es mi duda, porque ahí, según, o sea, a como lo veo yo, el 177,21
sería el 100%. Es el 100%, pero de la cuota, porque esto de acá solamente te va a abarcar que vos cubras con la cuota. Si vos cobras por el alquiler 177, solamente vas a poder pagar la cuota. No vas a poder mantener el edificio ni vas a tener utilidades. A eso es lo que se refiere. Porque, o sea, si te pidiera hallar cuánto va a ser lo que vas a cobrar para el edificio, para pagar la deuda, digamos, de alquiler para pagar la deuda, solamente la deuda sería esto. Pero ahora te voy a mostrar. El alquiler viene compuesto de lo que es el mantenimiento, la deuda, que es la cuota de la deuda, y lo que es utilidades. Entonces, el mantenimiento me dice que es el 10%. La deuda, el 60% del alquiler va a ser para pagar la deuda. Y las utilidades ya pues la resta, 30%. ¿No ves? Entonces, lo que vos tenés acá es esto de aquí. El 60% del alquiler va a ser para la deuda. Y ese 60% representa ese 177.21. O sea, el del alquiler representa el 60% esta cantidad. Pero vos no querés, el enunciado no te pide que vos halles solamente lo que va a pagar por la deuda. Quiere que saber cuánto debería cobrar por el alquiler entero para que le alcance para mantener, para la deuda y para las utilidades. Ya. Entonces, No me cuadra. ¿Puedes explicarme? No, es que, ¿sabes qué? Te juro que yo lo veo como que es el 100% total. O sea, es que lo leo y no le encuentro. O sea, yo no le hubiera encontrado que se trataba del 60% este alquiler de la es el deuda. 100%. Ya. Este alquiler es el 100% que vas a cobrar mensual. Dice, en cada departamento, ya, el alquiler de cada departamento para cubrir con el pago de la deuda, coma, mantener el edificio, tenés que cubrir con ese pago de la deuda, 1. Luego, mantener el edificio y luego generar utilidades. Esas 3 cosas debe cubrir tu alquiler. Entonces, en porcentaje del alquiler viene esto. El 60% del alquiler debe ser para pagar la deuda. Y el 10% del alquiler debe ser para el mantenimiento, o sea, lo que estamos haciendo acá. 60% del alquiler para pagar la deuda. 10% del alquiler para el mantenimiento. Y el resto, el 70%, el 30% del alquiler van a ser utilidades. Y esto sumado nos va a dar el 100% o el total del alquiler. Ah, ya, creo que sí, ya, tiene más sentido. Ajá, o sea, es que te está diciendo, estos 3 entra dentro del alquiler. Ya. El alquiler mensual debe cubrir 1, el pago de la deuda, 2, el mantenimiento y 3, generar utilidades. Dentro de este total del alquiler, que es el 100%, en porcentaje, 60% es la deuda, o sea, lo que va a ir para tu cuota. Este es como que, este de acá, este número de acá, es el pedacito de el granito de arena que aporta cada departamento para cubrir con esa cuota.
Entonces, por cada departamento, 177 del alquiler, digamos, si resulta ser 250 el alquiler, de los 250, 177 lo juntás y lo separás para que sea para la deuda. Y ya lo demás vas a repartir entre mantenimiento y utilidades. Claro, ya, lo que saqué fue la deuda, digamos, nada más. Ujú, solo la deuda. Ya. Entonces, la deuda me representa el 60%. Y el alquiler va a ser el 100%. Ya, lo que yo quiero es esto de acá. Entonces el alquiler va a ser igual a la deuda por el 100% dividido entre el 60%. Entonces esta deuda que estoy poniendo acá sería los 177,21. Que equivale al 60% y lo multiplicas por 100 y lo dividís entre 60. Y eso te da, Cami, 295,35. entonces esto es en sí el alquiler y lo que te pide la pregunta. Ya entendí, gracias. Ya sé. Ahora tienen otro ejercicio. ¿Podrías explicar alguno de capitalización así tipo, eh, no sé si genérico Creo que este de acá o que estaba separando es el que más pregunta. tipo como para entender, ¿no? Estos que son problemas y qué es lo que quiere? No sé si te parece este. Claro, El primero. ese. Este, por ejemplo, como le decía, es el que más pregunta, porque tiene como que una trampita, pero que la trampita es fácil de hacer. Me dice, una persona estuvo ahorrando durante los últimos años, depositando en una caja de ahorro un banco que paga el 3% capitalizando cada 60 días. Entonces, el interés de la deuda, perdón, el interés del banco va a ser al 3%. Si no me dice es anual, la capitalización es bimestral, cada 60 días son 2 meses. Entonces lo primero que tengo que hacer es agarrar y convertir esto. Como está por año, voy a simplificar. En un año hay 6 bimestres, entonces sería 6 dividido 3% bimestral. Me dice, el primer año deposita $300 por quincena. Vamos a ir representando una línea de tiempo. Ya, me dice, este primer año, vamos a hacer un cuadradito para representar un año. Que paga o que guarda
$300 quincena. De ahí el segundo año que nos dice por cada 2 meses $700. Entonces aquí vamos a poner esa parte de ahí. Vamos a poner 2 cuadraditos. Y luego el tercer año, $1,400 por trimestre. Vamos a dejar un ratito esa parte. Y el cuarto y el quinto año, $800 por semestre. Ya. Entonces, a partir de aquí, vamos a contar. La capitalización es bimestral. Entonces, todo esto tiene que estar en bimestre. En el primer año, como tenemos 6 bimestres por año, va a ser del bimestre 1 al bimestre 6. A partir del segundo año tenemos el 7, el 8, el 9, 10, hasta el 12. Luego tenemos hasta el 18 en el tercer año. En el cuarto año tenemos hasta el 24. Y en el quinto año tenemos hasta el 30. De 6 en 6. Entonces, estábamos diciendo estos $300 por quincena. El segundo y tercer año, el segundo año, $700 por bimestre. Y ahora el tercer año, $1,400 por trimestre. El cuarto y el quinto año, depósitos de $8,000 por semestre. Analicemos el cuarto año, ¿cómo quedaría? Aquí tengo del semestre 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. En el bimestre 21 va a ser un depósito de $8,000. Ya. Esto está en el bimestre 21. Y en el 24 también, porque cada 6 meses va a ser un depósito. $8,000. Luego, aquí que sigue, otros 3 meses más. 25, 26, 27. Y va a pasar un semestre más, porque abarca el cuarto y el quinto. Entonces, otra vez paga $8,000 al banco, deposita y al finalizar también $8,000. Eso abarca lo que dice el cuarto y el quinto. Ahora un ratito. Vamos a eliminar. Y aquí también. Algo parecido tenemos que hacer aquí. Pero aquí es cada 3 meses que se va a hacer un depósito. Entonces, 12, 13, 14, 15. En el 15 yo voy a hacer un depósito de 1,400. Ay, no, perdón. No es así. Aquí tenemos el bimestre. Vamos a tener el bimestre. El bimestre 13, 14, 15, 16, 17.
Ya, esto representa 2 meses, 2 meses, 2 meses, 2 meses, 2 meses y 2 meses. Me dice cada 3 meses hago un depósito. Aquí hay 2 meses. Aquí va a ser el depósito de $1,400. Luego, ¿cuándo pasa otros 3 meses? Aquí está pasando un mes y aquí están pasando 2 meses. Entonces, en el 15 va a ser otro depósito de $1,400. Luego, aquí pasan 2 meses y aquí pasa un mes, o sea, 3 meses y va a ser $1,400. Y luego, un mes y 2 meses y pasa y deposita $1,400. Cada 3 meses estamos haciendo un depósito durante el tercer año. Luego, lo único que nos quedaría de ubicar o de más bien acomodar son estas unidades. Que aquí durante todo este primer año vamos a depositar $300 por quincena, pero tenemos que irnos siempre en función a la capitalización. O sea, si mi capitalización dice bimestral, yo tengo que poner todo en bimestre. Y si dice semestral, todo en semestre. Entonces aquí el flujo lo que puedo hacer es que en un mes hay 2 quincenas. En 2 meses van a haber 4 quincenas. Entonces, 3 por 4, 12, $1,200 por bimestre. Y aquí en el sexto año me dice que depósitos mensuales de $1,300. Entonces vamos a insertar una flechita más aquí abajo que continúe el último año. Y aquí vamos a copiar y vamos a poner lo que nos dice acerca del sexto año. Acerca del sexto año dice que hay depósitos mensuales de $1,300. Entonces, cada mes 1,300, pero mi capitalización está bimestral. Entonces, en un bimestre hay 2 meses. 1,300 por 2 serían 2,600. Aquí sería $2,600 por bimestre. Ahora podemos ir resolviendo esta parte de acá. Dice, se hacen retiros en los meses 20 y 40 de $8,000 cada uno. Entonces, ubiquemos eso. Aquí hay 12 meses y aquí hay 24. Entonces, el mes 20 está por aquí. El mes 20 va a ser en el bimestre 10. ¿No es cierto? Entonces, en el bimestre 10 va a haber un retiro de $8,000. Y para el 40, que sería el bimestre 20, o sea, 40 meses, en realidad serían 20 bimestres, también va a haber un retiro que está por acá. Entonces, el monto de retiro es de $8,000. Determinar el saldo al finalizar el sexto año. Lo quiere en este punto de aquí. Aquí ya estamos en el bimestre 36. Ya, vamos a empezar a poner los factores. Quiere el futuro de todo esto para
el bimestre 36, ya que todos estamos trabajando en bimestre. Lo que yo puedo hacer en este caso, y es como ustedes lo prefieren, ya lo saben, es de que a mí se me ocurre, por ejemplo, tengo $1,200 por bimestre y tengo $700 por bimestre. Hasta acá todo bien, a partir de aquí varía. Entonces lo que yo voy a hacer es agarrar $700, 700, y lo voy a llevar al año 0, por así decirle. Todo lo voy a ir llevando al año 0. Y luego al finalizar ya se va a multiplicar por un factor y se va a llevar directamente al 36. Entonces aquí voy a agarrar desde el 1 hasta el 12, 700. Entonces necesito presente dado anualidad al interés que corresponde por ciento, y aquí es aquí es 3 dividido 6 y sería 1/2, 0,5, ¿no? Entonces al 0,5% y agarraré 12. Luego, hasta aquí he agarrado 700, pero aquí me queda la diferencia entre 1,200 menos 700. Eso va a ser 500. Entonces sumo, pero me queda simplemente 500 en esta parte de acá, que es en el primer año y son 6 bimestres. Entonces sumo 500 y lo multiplico presente dado anualidad al 0,5% y estoy agarrando 6. Ya. El problema de acá, de esta partecita de acá, ya hemos agarrado esta parte de acá, es que si nuestro flujo es bimestral, ¿cada cuánto se va a hacer capitalización? Lo que pasa es que, por ejemplo, pónganse en que nosotros depositamos y retiramos dinero de un banco. El banco nos tiene que dar nuestros intereses porque nosotros estamos guardando nuestra platita ahí. Ahora, sabemos que el banco no nos los da todos los días el interés. Entonces, por más que me haya depositado, que yo haya depositado acá, para este día de acá, que todavía no estoy llegando al final del bimestre, no tengo todavía intereses y por lo tanto no tengo capitalización. Y como mi flujo es bimestral, tengo que llevar todos los montos a un bimestre, ya sea el 13, 14, 15, 16, 17, al que corresponda según donde yo haya hecho el depósito. Entonces, si yo lo hice entre el bimestre 13 y 14, en realidad me daba igual hacerlo aquí que hacerlo justamente en el bimestre 14. Entonces, aquí es donde está mi dinero y recién recibo una capitalización al siguiente mes. Recién esta de acá es un paso para hacer el conteo de los montos. Entonces, de aquí a aquí va a ser un paso. En el número 15, en el bimestre 15, no tenemos ningún problema porque nuestro depósito recae justamente donde hay un bimestre. Es en el sexto mes, en el bimestre 15 y a medio año. O sea, ahí vamos a tenerlo nuestro dinero. El mismo caso tenemos entre el 16 y el 17 que entre el 13 y el 14.
En realidad da lo mismo que nosotros hubiéramos hecho este depósito aquí en medio bimestre, que si lo hubiéramos hecho aquí en el 17. Y en el 18 justamente cae nuestro depósito, así que no hay problema. Pero esto de acá es lo que tienen que entender, que este depósito que se ha hecho entre estos 2 meses, al igual que acá, recién cuenta como si lo hubiéramos recién depositado justamente ahí en ese bimestre 14 y justamente en el bimestre 17, así como este de acá y así como este de acá. ¿Ya? ¿Eso se entiende? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a ir llevándolo al año 0. Aquí tengo, por ejemplo, 1400 y voy a agarrar el factor presente dado futuro al 0,5% y voy a agarrar 14 pasos, porque yo estoy diciendo que está en el 14 hacia atrás. Luego, más lo que tengo acá, 1400 presente dado futuro, 0,5%, y este está en el 15. En el 16 no hay nada, pero en el 17 hay 1400. Presente dado futuro al 0,5% y 15. Perdón, 17. Y por último, 1400 presente dado futuro 0,5% y estoy en el 18. Ya, todo bien hasta ahí. Pero para que no estén escribiendo todo esto, si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí un factor común, que es este número de acá. Entonces, yo lo que hacía era que en vez de escribir todo esto en mi calculadora, porque muchas veces no entraba, agarraba y ya tengo la primera parte y esta parte de acá la resumo en decir que tengo 1400 y agarro todos los factores. 0,5, 14. Ahora, estoy sacando factor común y todos se están sumando. Entonces, más P dado F, 15, más P dado F, 17, más P dado F, 18. Entonces, esto era para que lo entiendan. Si quieren resumirlo, puede ser así. Igual simplemente es factor común y no les va a afectar en el resultado en la calculadora, más bien lo van a resumir y no van a tener que estar borrando o anotando y volviendo a hacer cálculo. Tal vez les dé para revisar incluso. Entonces, eso era lo que yo hacía, por ejemplo, en mis exámenes o cuando estaba practicando. Ahora, como todo lo estoy llevando al año 0 en esta parte de acá, me toca este depósito de acá, del 21. Luego vamos a ver los retiros a lo último. Entonces en el 21 simplemente voy a seguir con el procedimiento y escribir aquí lo que tengo. Otra vez puedo hacer lo mismo que acá porque tengo los mismos montos, simplemente van a cambiar los factores. Entonces en esta otra parte de acá, resumida, yo puedo poner otra vez el monto
Y aquí, ¿qué va a cambiar? Los factores. Estoy llevando todo al presente para que se me sea más fácil y no estar restando, digamos que del 21 al 36, ¿cuántos pasos hay? Lo estoy llevando al presente para directamente saber yo que aquí tengo que poner el número 21. Entonces, presente dado futuro, 0,5 y el factor es con 21, más presente dado futuro al tanto por ciento, 21, más lo que, perdón, aquí ya es 24. En el siguiente va a ser 27. Y en el siguiente va a ser 30. Entonces, de esa manera igual no estamos siendo repetitivos en lo que es la calculadora más que todo. Porque igual pueden, digamos, escribirlo de esta forma normal, que eso no les va a afectar mucho, pero la cosa es la calculadora. Entonces, todo esto que está en el año 0, yo puedo agarrar y llevarlo con un factor al bimestre 36. Entonces, futuro dado presente al 0,5% y tengo hasta el 36. ¿Por qué? Porque estos de acá, son los últimos 6 bimestres, ¿no es cierto? Del 30 al 36. Entonces, para no estar llevando de un lado, desde acá hasta el 1, directamente yo puedo agarrar y decir más 2.600, futuro dado anualidad, 0,5% y son 6. Y como es un futuro, me va a salir justamente en el año, en el último año o en el último bimestre. Entonces me va a quedar en este 36. Y de esa manera, esta era mi estrategia para llevar estos números que son más fáciles, para plantearlo más fácil, digamos, para no estar contando de cuántos números quedan hasta el 36, directamente ponía el número del bimestre que le correspondía. Pero ya para este caso está en lo último, entonces me conviene usar este futuro dado una anualidad y me sale en el 36. Si yo lo llevara presente dado anualidad, me saldría un año antes, es decir, en el bimestre 30. Y de aquí tuviera que usar otro factor para llevarlo al 36. Entonces eso me ahorra, me come tiempo y me come espacio en la calculadora, a lo que yo pienso. Y luego que podríamos haberlo incluido en este corchete grande de acá antes de llevarlo al futuro, son los retiros. Los retiros, otra vez tenemos una misma cantidad, lo vamos a poner, no sé, de azul nomás. Tenemos 8.000 menos 8.000 y vamos a factorizar de nuevo los factores para ahorrar espacio en la calculadora. Este va a ser, si lo llevo yo al presente o al año 0, va a ser presente dado futuro al 0,5% y 10 hasta el año 0. Y aquí yo estoy factorizando, entonces también estoy factorizando el signo de acá. Entonces este va a ser más y el factor del otro retiro, que va a ser en el bimestre 20.
Entonces, presente dado futuro al 0,5% y este sería 20. Entonces, todo eso está en el año 0 y, como les decía, podía yo ahorrarme un factor si yo metía esta resta dentro de este corchete de acá, porque yo lo que necesito es futuro dado presente 0,5%, 36, porque está en el año 0, que es este mismo de acá. Entonces yo estoy repitiendo y podía haberlo metido dentro de este corchete grande. Y ese sería el ejercicio típico que pone de capitalización. ¿Tienen alguna pregunta? Una consulta. Esos 2.600 en el último, en 2.600 futuro de anualidad, ¿en el bimestre 6 le pusiste No, o te faltó el 36? no. Esto de acá me dice que estos depósitos son bimestrales durante el último año. O sea, este es el sexto año, que en sí es un año completo que tiene 6 bimestres. Entonces, cuando yo ocupo este factor futuro dado anualidad, yo cuento las anualidades. Y aquí van a haber 6 depósitos de 2.600, por eso le he puesto 6. Pero este 2.600, este futuro, este factor de acá me lo lleva todas estas anualidades al futuro. Y me sale en el bimestre 36 directamente. No sé si se me entendió. Sí, ya comprendí, gracias. Ya. Eso sería. ¿Tuvieran alguna otra pregunta acerca de este ejercicio? Lo complicado para la mayoría, no sé si fue esta parte. ¿Se comprendió esa parte? ¿Este ejercicio se entendió, chicos? Sí. Sí, gracias. Ya. No sé si tuvieran alguna otra duda en algún otro ejercicio, tal vez, para que lo veamos. Podríamos ver. No sé si está aquí el enunciado. Aquí. Esto de acá. Este enunciado de acá acerca de inversiones. Vamos a leerlo un poquito. Dice, se realiza una inversión de acuerdo al siguiente detalle. Entonces tenemos activos fijos, depreciables, nos da el monto, activos no depreciables, nos da el monto, el capital de operaciones, la inversión diferida. Eso sería. Entonces me dice, se financia el 100% de los activos fijos, o sea, la sumatoria de estos dos, de los depreciables y los no depreciables. Luego, mediante una línea de crédito al 10% anual con amortización fija, esto es acerca de los préstamos. ¿Ya?
Y luego me dice la vida útil de los activos depreciables de 12 años, pero en esta partecita de acá me dice las ventas crecen en un 8% cada año. Los costos variables totales alcanzan un 55% del ingreso. Y esto lo vamos a dejar abajo. Estos son los costos variables totales, costos fijos parciales. Aquí miren, por ejemplo, me dice este enunciado, sin considerar depreciación, amortización diferida e intereses. ¿Qué significa esto? Que el 2% de los ingresos son estos costos fijos parciales. Pero dentro de este 2%, o sea, el monto que me va a representar este 2%, yo tengo que sumar aparte depreciación, amortización diferida e intereses de la deuda. Entonces, para ello, digamos, tengo que saber cuánto va a ser mi interés, si me pide en el año 1, si me pide en el año 2, si me pide en el año 3, si se acuerdan, en lo que es la deuda no es constante. Aquí la amortización es constante, pero yo tengo mi deuda y los intereses son diferentes en cada año. Entonces, como no está contemplando este 2% los intereses, yo tengo que calcular si me pidiera en este año 2, por ejemplo, tengo que sumarle los intereses del año 2. Ya. El débito fiscal neto es el 7%, los imprevistos están insertos en todos los datos, o sea, este 5% que nosotros considerábamos en esta parte de acá o en la tabla de ingreso-gasto de imprevistos están considerados dentro de todos estos datos que nos están dando. El IT alcanza 13.000 y determinar el impuesto en el año 1, en el año de costo total, valor residual. Lo que nosotros vamos a tratar, que es un casito especial que viene en los ejercicios, es esta parte que les decía acá. Las ventas crecen en un 8% cada año. Aquí me está dando de pista, si lo podemos considerar, esto de acá. El IT, si ustedes se acuerdan, y tienen que acordarse de que el IT es el 3% de los ingresos. Y esto me dice que es igual a 13.500 dólares, pero me lo está dando en este año. O sea, el valor que yo estoy sacando de los ingresos o que voy a sacar va a ser para el año 3. En el año 3 podemos decir que 13.500 equivalen al 3%. El 100% va a ser el total de los ingresos y eso es lo que yo quiero saber. Entonces, los ingresos va a ser igual a 100 por 13.500. Lo pueden ir sacando, por favor. Dividido entre 3. Le sale 450.000. Sí, Ya. Entonces, este es mi valor de mis ingresos para el año 3. Y me dice que las ventas crecen en un 8% cada año. Aquí ya no me está diciendo de que se está trabajando al 100% de la capacidad, de que se hay que multiplicar, no. Me dice que sobre esto, para el siguiente año, por ejemplo, vamos a ir viendo. Por ejemplo, si yo necesitara para el siguiente año sería el año 3, para el año 4. Tengo este inicial
Y lo que yo haría sería multiplicar ingresos, que son los 450.000 por 1,08, que es lo que me dice que está creciendo. Entonces aumenta un 8%. Entonces el siguiente resultado va a ser 486.000. 486.000. Para el año 5, cada año está creciendo un 8%. Entonces voy a agarrar este de acá y 486.000 por 1,08. Y esto van a ser mis ingresos para el año 5. 524.880. ¿Ya? Y así sucesivamente van para los siguientes años. Ahora, si fuera al revés ya, si quisiéramos para el año 2, tenemos de base 450.000. Aquí nosotros multiplicamos 0 por 1,08. Pero si se dan cuenta, la diferencia entre estas cantidades no es constante ni va a ser porque son de distinta base. Aquí, aquí para sacar este resultado, la base es esta. Pero para sacar el siguiente resultado, la base es esta de acá, que es esta de acá. Entonces, aquí nosotros estamos dividiendo. Si nos vamos a ir perdón, estamos multiplicando. Si nos vamos a ir al revés, nosotros necesitamos dividir. Por ejemplo, vamos a comprobar acá. Si nosotros dividiéramos 524.880 entre 1,8, nos tiene que dar este resultado para que se cumpla de que está aumentando un 8% cada año. Entonces, si nos vamos al revés, debe ir disminuyendo un 8%. Entonces, esto se tiene que cumplir. Por lo tanto, si nosotros agarramos 450.000 dividido entre 1,08, nos va a dar el resultado para el año 2. Que sería 416.666,66. y así para el año 1. Es otra vez dividir entre 1,08. Esto de acá, el anterior. Entonces, así podemos sacar cuando nos dice de que se incrementa en un porcentaje cada año. Y ya todo viene en función de los ingresos. Esta parte de acá viene en función de los ingresos, esto de acá también, esto de acá también. Ahora, en este inciso de acá podemos aclarar que lo único que quiere es el IVA, el IT, el IV, son los impuestos. Entonces, el IVA nos lo da en función de los ingresos. Ah, no, nos dice el débito fiscal. El débito fiscal no es el IVA completo. Necesitamos el crédito fiscal que van a partir de los costos variables y costos fijos parciales. Porque esto de acá, esto que es la depreciación, no nos dan factura por depreciación, no nos da factura por amortización diferida y tampoco nos da factura por los intereses. Pero me dice que aquí yo saco el débito fiscal neto es del 7%.
de los ingresos y el crédito, no se olviden, es el 13% de los ingresos. Entonces aquí para sacar el IVA neto sería el 13% de los ingresos menos el 7%. En sí este es el crédito, el débito menos el crédito. Esto está raro. Esto siempre es el débito y siempre va a ser el 13% de los ingresos. Ahora aquí tendría que ser, claro, aquí me está diciendo el débito fiscal neto. Entonces ya sacó, porque débito menos el crédito. Entonces ya le restó esto de acá. Si me dijera solo débito fiscal, tendría que tomar el 13% de los ingresos. Si me dijera solo crédito fiscal es un tanto de porcentaje, me está dando el número que le voy a restar al 13% de los ingresos. Pero como aquí ya me está dando débito fiscal neto, es como que me dijera iba a pagar, es el 7% de los ingresos. Luego el IT le voy a sacar el 7% y para el IVE necesito las utilidades. Entonces eso sería lo más larguito del año 1. Como les decía, igual él puede preguntar en el año que quiera, así que más que todo no se confundan porque uno llega a confundirse. 12 años, los activos depreciables 12 años, entonces 12 por Era 3. lo que nos decía, por Ajá, 38, ¿no? La depreciación es lo que nos decían, ¿no? Por cada ajá, año. sí. Entonces 12 por 3 es 36, digamos lo que yo hago. 36 es el año 0, por decirte, o el último año donde está en 0. Entonces el 37 va a haber menos 1 depreciación y para el 38 van a haber 2 depreciaciones que tengo que restarle a los activos depreciables. Pero aquí me dice el valor residual, todo entero. O sea, si nos ubicamos mejor con esta tabla, tenemos activos depreciables y activos no depreciables. Entonces, valor residual depreciable sería la suma de todos los valores residuales depreciables. Pero si me dice valor residual es el total, este de acá. Entonces tengo que considerar todo lo que es activo depreciable y sacar su valor residual. Y para esta respuesta en el año 38, sumarle lo que es el activo fijo. ¿Eso se entendió? Entonces, busquen más que todo para lo del valor residual múltiplo y ya se van acercando y luego ya pueden ir pensando, el 37 es el primero, el 38 equivale al año 1, el 38 equivale al año 2, o sea, le voy a quitar 2 depreciaciones a lo que es el valor depreciable. Y como me dice solo valor residual, tengo que aumentarle el valor de los activos no depreciables. Aquí esta pregunta igual puede variar, como habíamos visto, que haya el valor residual no depreciable. Y eso, lo que no se deprecia, sigue siendo el mismo valor. Y también puede que me pida hallar el valor residual depreciable. Entonces, es ese valor residual de los activos depreciables. Pero como no me dice ni lo uno ni lo otro, tengo que hacer la suma de ambos.
para sacar el valor residual total. O sea, si no me especifica, quiere el total. ¿Eso se entendió? Sí, sí, se comprende. ¿Tienen alguna otra duda, chicos? Para que lo dejemos ahí. Voy a pausar entonces la grabación.